Querido René Delgado, me encanta que nos sobreavises aquí antes de leerte mañana viernes. No, yo soy el que te agradece la posibilidad de acompañarte. Y bueno, habría que invitar al auditorio, aparte de saludarlo, a que se venga en los cortes, porque también se platica de política. Padrísimo, mucho. Sabroso. Siempre Pero contigo. bueno, Ivonne, si tú no tienes inconveniente, yo quisiera regresar un poco al comentario que venía haciendo el martes. Sí, claro. El martes decíamos que aun cuando faltaban horas para que fuera aprobada la reforma del Poder Judicial, se podían ya desprender algunas lecciones. Y quisiera profundizar en una que ya medio comentamos, sí, y aportar una nueva si es que vale la pena. Decíamos el jueves pasado que de algún modo cuando la oposición lanza o lleva al Congreso de la Unión a legisladores vulnerables, termina siendo arrollada por la fuerza en el poder. Creo que se confirma lo que comentamos entonces. Y con la sorpresa de MC, sumado. Bueno, yo creo que ahí la fuerza en el poder, el gobierno, Morena y sus aliados, aseguraron una mayoría y se pusieron un candado de seguridad. Sumaron un voto y neutralizaron otro. Si me fallaba el voto que sumaba, todavía me quedaba el recurso de la ausencia. De la ausencia, sí. Y en esa medida tratar de sacar adelante o integrar la mayoría necesaria, calificada, para sacar adelante la reforma. Y creo que lo que protagonizó tanto Acción Nacional como el senador propietario y el senador suplente por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, creo que es un acto de malabarismo político donde verdaderamente un panista terminó votando con Morena y en esa medida le dio la vuelta a la situación. Y lo asombroso de esto es, Ivonne, que se sorprende el PAN de lo que le sucedió. Esto es verdaderamente asombra que no conocieran quiénes integran la dinastía Yunes. Yo creo que políticos y periodistas teníamos muy claro quiénes son ellos. Y en esa medida sorprende que los postulen a padre e hijo, al hijo como propietario y al padre como suplente. Esto por el afán de asegurar un cierto control territorial, claro, en este caso de Veracruz, pero que en el fondo revela cómo a veces la oposición responde a intereses locales o de las dirigencias, en vez de fortalecer los principios del organismo o de la organización que representan. Y bueno, y ahora estamos en el absurdo que van a expulsar a quienes ya se fueron. El segundo ejemplo de esos legisladores vulnerables, la misma madrugada, como fue tan largo, sí, creo que fue hacia la medianoche o antes de la medianoche del martes. Lo protagonizó el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Él denuncia que están recibiendo presiones porque habiendo un dictamen favorable a avalar la Asamblea, la reforma de los estatutos y por lo mismo su reelección, habiendo ya ese dictamen en el INE, la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas lo echó para atrás, votó en contra de ese dictamen. Y ahí es donde uno dice, o es la ignorancia, o es la falsedad, o es la exageración, porque quienes votaron a favor de avalar la Asamblea, la modificación de los estatutos y la reelección de Alejandro Moreno, fueron las consejeras de filiación o quiero decir, promorenistas. Es decir, votaron a favor de ese dictamen Carla Humphrey y Norma de la Cruz, que son afines de algún modo a Morena, y votaron en contra de ese dictamen Dania Rabel y Arturo Castillo. Entonces, él denuncia, bueno, y hoy vamos a ver qué decide el Pleno. Claro. Quien desempató fue Uquiba Espadas. Pero él decía que recibían presiones, pero no eran presiones de Morena.
Y entonces uno dice, o miente, o tiene miedo, o sufre de ignorancia, porque acusa una presión, porque él se sabe vulnerable. Entonces, con una oposición vulnerable, el partido mayoritario tiene campo libre. Por supuesto. Y la otra lección, esa sí tiene que ver con Morena y sus aliados. Creo que cuando en nombre de la eficacia política una fuerza arrumba los principios y hace del pragmatismo el eje de su conducta, pierde autoridad moral y se somete a un desgaste en el ejercicio del poder prematuro, y en esa medida la hegemonía puede ser más corta de lo que pretenden. Y en este caso, con una transición, René, donde no sabes quién hizo la jugada, quién diseñó la estrategia, si el gobierno saliente, sus afines en el Congreso o el gobierno entrante. No, fíjate que yo, por la actitud que tuvo el coordinador de los senadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López, él cuando vota se refiere al escapista de MC, Daniel Barreda. A Daniel Barreda. Yo creo que él fue el operador y creo que ese es su nivel. Pero haya sido el entrante, el saliente o el entrante, te revela de algún modo la filosofía política de una fuerza en el poder. Tú decías algo importante hace rato que entrevistabas a María Marván, cómo han logrado establecer que el diálogo no es necesario. Y cuando el diálogo no es necesario, lo que te resta es la fuerza. Y en esa medida sí asombra cómo, de algún modo, en esa suerte de soberbia en el ejercicio del poder, le están complicando la posibilidad al propio proyecto, a la continuidad y a la sucesora. Y creo que de eso deberían desprender lecciones, porque cuando una fuerza poderosa no es capaz de autocontenerse, al final el desgaste que sufre es mayor y más rápido. Como en las personas y en la vida personal. Qué interesante reflexión. Sí. Te leemos mañana sin falta, querido René. Muchísimas gracias por estar con nosotros.